de contratos, y los contratos que se estudian en materia de derecho laboral va a ser aquel que se resguarde bajo la relación personal de una persona natural con otra persona natural o jurídica. ¿Listo? Las partes del contrato laboral va a ser el empleador y el trabajador. ¿A cambio de qué? La prestación personal de un servicio y, consecuentemente, la retribución de esa prestación en lo que conocemos como salario. Dicho esto, el derecho laboral va a estudiar lo que es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es una actividad libre que desempeña una persona para otra. Este se maneja como un derecho fundamental dado por la Constitución Política de Colombia. Está fundamentado en varios principios, tanto constitucionales como legales, pero menciono principalmente el principio de buena fe. ¿Por qué lo menciono? Porque un contrato se desprende del consenso de dos partes, en este caso empleador y trabajador, que presume que cada una de ellas va a actuar conforme la ley y conforme las buenas costumbres. Básicamente, esto es el principio de buena fe. Más adelante lo vamos a ver un poquito más a fondo. Busca también el respeto por el mínimo de derechos y garantías, es decir, si bien es un consenso entre las partes, empleador y trabajador, no quiere decir ello que todo se pueda transar o negociar. ¿Listo? Hay derechos mínimos que deben ser respetados, en este caso, pues, sobre todo por el empleador, que es como la parte fuerte de nuestra relación laboral. Todo contrato laboral tiene que traer consigo tres elementos fundamentales, que es la actividad personal desarrollada por un trabajador, una subordinación o dependencia del empleador, es decir, que reciba órdenes, y un salario o retribución como prestaciones de servicio. ¿Listo? Estos tres elementos son los que hacen que se diferencie de un contrato de prestación de servicios que es netamente civil. Si llegan a estar bajo este tipo de modalidad, es decir, un contrato de prestación de servicios, y se cumplen los tres elementos que acabo de mencionar, la realidad de las cosas es que sea un contrato laboral y esto debe ser también sujeto o expuesto a un juez laboral que permita que se declare el mismo y como consecuencia de ello se declare también todos los beneficios del mismo que por la naturaleza del contrato laboral trae consigo. Como tipos de contrato laboral tenemos accidental o transitorio, que son aquellos que se contrata a la persona para ejecutar ciertas labores fuera del core del negocio o de la actividad central de la empresa. Entiéndase, por ejemplo, lavar los vidrios de un edificio, que son temporales, transitorias y no tienen ninguna relación con la actividad económica que como empresa se desempeña. Obra o labor son aquellos contratos que están sujetos a obras, por ejemplo, civiles, obras o ejecución mucho más grandes de la empresa. ¿Listo? Estos contratos van a estar sujetos por determinados lapsos de tiempo en los cuales se debe ejecutar una obra particular. Los contratos a término fijo, como su nombre lo indica, son contratos que me van a decir el inicio y el final del contrato laboral, es decir, el momento en el cual yo puedo desempeñar las funciones. Y los contratos a término indefinido son aquellos que, como su nombre lo indica, no van a estar sujetos a una terminación por un plazo fijo pactado. ¿Listo? Es decir, que esto puede perdurar por el tiempo más que subsistan las condiciones por las cuales se contrata a la persona. Dicho esto, todos los mecanismos para manejar las relaciones laborales de los contratos ya mencionados están fijados por el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, esta norma ya es una norma bastante viejita, por decirlo así. Data casi del año 1951, por lo cual
En este momento lo que hizo el Ministerio de Trabajo fue adaptar esas normas que se han venido estableciendo en el Código Sustantivo del Trabajo a época pues de emergencia sanitaria por el COVID-19. Dicho esto, las medidas que se han tomado o se han implementado para regular las relaciones laborales han sido las siguientes. Inicialmente, con la circular 21 del 17 de marzo, el Ministerio de Trabajo implementó las siguientes medidas: que se desarrollara trabajo en casa o teletrabajo, que se manejara una jornada laboral flexible dependiendo de la necesidad de la prestación del servicio, que se pudiera determinar también o tomar como opción las vacaciones anuales, anticipadas o colectivas, los permisos remunerados y los salarios sin prestación del servicio. Es importante mencionar que ninguna de estas medidas acá mencionadas exonera al empleador de cumplir con las obligaciones, como el cumplimiento del pago de salarios, los aportes a la seguridad social y demás prestaciones. ¿Listo? Más adelante, para el 27 de marzo del 2020, el Gobierno Nacional, mediante el decreto 488, dio la posibilidad a los trabajadores a quienes se hubieran visto afectados por una disminución de su ingreso mensual, una suspensión o terminación del contrato de trabajo, a poder retirar sus cesantías siempre y cuando las mismas se encuentren dentro de los fondos privados de cesantías o pensiones. Entiéndase estos como aquellos que son Porvenir, Escandia, Protección y Colfondos, es decir, aquellas personas que se encuentren con el Fondo Nacional del Ahorro, esta medida no les aplica. Adicional a esto, mediante este decreto también se determinó que las vacaciones podrían ser concedidas con solicitud o orden del empleador o trabajador con anuncio de al menos un día de anticipación, y también dio aval a entrega de subsidios de desempleo a través de las cajas de compensación familiar. Cada uno de estos decretos, pues más a fondo, van diciendo la regulación de cada una de las medidas sin que pues entremos a detallar cada una de ellas, como quiera que nos extendemos en el tiempo. Por hace poco, el 17 de abril del 2020, se ampliaron las medidas para poder abarcar aquellas que son licencias remuneradas, inclusive licencias no remuneradas, modificaciones de la jornada laboral y concertaciones de salario. Importante de esto es mencionar, como regla general, la jornada laboral se ha establecido que la misma puede ser acordada por el trabajador y por el empleador siempre que la misma no supere 8 horas diarias y 48 horas semanales. De ahí para allá, yo como empleador y trabajador puedo concertar que las mismas sean inferiores. Entonces, este tema que se menciona de una jornada laboral flexible o disminución de la misma, trae consigo que si yo presto mi servicio en un menor tiempo o disminuyo esa jornada laboral, también pueda traer consigo una disminución de la remuneración pactada. En caso tal de que no se llegare a surtir este tipo de contracción a la jornada laboral, también se pueden pactar reducciones del salario. Y considero particularmente, si bien el Ministerio de Trabajo no indicó que esta remuneración o disminución del salario sea inferior o no al 50% del mismo, sí considero importante que si se puede hacer, siempre se respete el salario mínimo, listo, como retribución a ese mínimo de remuneración que debe recibir la persona. Entonces, concluyendo con esto, puede haber modificación de la jornada laboral. Si hay modificación de esa jornada laboral, consecuentemente va a haber una modificación del salario. Ahora, si no hay modificación de la jornada laboral, las partes también pueden acordar una disminución de salario siempre y cuando la misma no atente, en mi concepto, al salario mínimo mensual legal vigente. ¿Listo? Eso explicando ese pedacito. Adicionalmente,
también el Ministerio de Trabajo dio una ampliación a que se puede tomar las medidas de suspensión o modificación de los beneficios extralegales e inclusive pueden llegar a cortarse el pago de los mismos. Entiéndanse los beneficios extralegales como aquella suma de dinero que reconoce el empleador como mera liberalidad por algún ejercicio de desempeño de la labor o dentro del contrato laboral. Y por último, pues modificación de las negociaciones o acuerdos colectivos, que no lo voy a explicar a fondo, como quiera que se maneja más que todo cuando hay sindicatos. Nuestra charla pues va justamente a la relación entre trabajador y empleador. Entonces, a grosso modo, estas son las medidas que puede tomar el empleador y el trabajador durante durante la emergencia sanitaria o económica en la que nos encontramos, como quiera a raíz de retos ya mencionados por el aislamiento obligatorio, muchas actividades económicas se encuentran en suspenso. Es decir, muchas personas no han podido ejercer o continuar con la prestación de los servicios de los contratos laborales. Ahora bien, yo como empleador debo agotar todas estas medidas acá mencionadas en la medida de lo posible, previo a llegar a suspender o terminar el contrato laboral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Código Sustantivo del Trabajo permite que yo como empleador o inclusive también consensuado con el trabajador pueda tomar como medidas a lo que está sucediendo en estos momentos la suspensión del contrato o la terminación. ¿Qué es la suspensión? La suspensión del contrato de trabajo supone la interrupción temporal de la prestación laboral sin que por ello se extinga como tal el contrato laboral celebrado entre la empresa y el trabajador. Esto lleva consigo un cese temporal de las obligaciones principales de cada una de las partes, como tal, trabajador y empleador. Una de las condiciones por las cuales yo puedo suspender el contrato de trabajo, hay varias causales, pero para las que aplican en estos momentos de coyuntura o emergencia económica, va a ser aquellas que tengan que ver con el caso fortuito o fuerza mayor, licencias no remuneradas o suspensión de actividades de la empresa por más de 120 días. El caso fuerza mayor o caso fortuito es el entendido como aquel imprevisto imposible de resistir. Puede ser como el naufragio, los terremotos, el apresamiento de enemigos, autoridad o ejercicios de funcionarios públicos que hacen que por sus características y condiciones no se pueda llegar a ejecutar el contrato laboral. Entonces, bajo esta condición, yo puedo suspender el contrato laboral. ¿Por qué menciono esto? Esto lo menciono porque varios empleadores han dado a suspensión del contrato de trabajo principalmente por la causal de caso fortuito fuerza mayor. Entrando más a fondo, ya he explicado qué es el caso fortuito o la fuerza mayor. La Corte Suprema de Justicia ha indicado, y la Corte Constitucional ha indicado que se da la suspensión del contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor cuando se cumplen las características de imprescindible e irresistible, lo que trae consigo que no haya podido ser impedido y que se haya colocado la persona en una dificultad absoluta de ejecutar la obligación que trae el contrato laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como empleador o trabajador debo obligatoriamente demostrar las causales por las cuales se da la suspensión del contrato de trabajo. Que básicamente pues son hechos imprevisibles en su aplicación y a los cuales no se puede resistir o impidan que durante un tiempo prolongado se pueda ejecutar el contrato.
Existe también fuerza mayor o caso fortuito cuando se aparezcan realmente comprobados y se hace cesar el contrato, la imposibilidad absoluta de continuar la prestación del mismo sin que ninguna de las partes tenga responsabilidad en ello. Entonces, como es el caso en el que nos encontramos, eh, la ejecución del contrato no va a ser culpa ni del trabajador, por lo cual la misma solo traer consigo, solo traer consigo en caso de suspensión, pues por supuesto, la remuneración pago de la seguridad social. Y por un lado, en caso de terminación del contrato, solamente va a haber lugar a las indemnizaciones correspondientes. Es decir, que yo como empleador o trabajador no puedo pretender que se me vaya a resarcir algún tipo de daños o perjuicios. Para que se configure la fuerza mayor del caso fortuito, es necesario que se libere, trae consigo liberar al empleador de cumplir con sus obligaciones contractuales o legales y es menester entender que no solo los hechos constitutivos sean impredecibles, sino que además los coloquen en una absoluta imposibilidad de continuar atendiendo con esas obligaciones que trae consigo este tipo de suspensión. Adicionalmente, también la fuerza mayor caso fortuito incluye los actos de autoridad pública, como por ejemplo en este caso decretos. Lorena. Doctora Laura, qué pena con usted. Lo que pasa es que se le está escuchando muy entrecortado. No sé si ahora existe la posibilidad de que valides muy bien el audio. Lo que pasa es que se te está escuchando entrecortado. Gracias. Cambio. Listo, ¿me escuchan mejor? Listo, muchísimas gracias, señora. Entonces, continuamos. Como les venía diciendo, incluye dentro de este aspecto, caso fortuito, fue aquellos actos de autoridad pública, como en nuestro caso. No. Aló. Lorena, confírmame, ¿me escuchas bien? No se te escucha mal. No sé si lo intentas sin auriculares. Espérame. Bueno, mientras la abogada Laura soluciona el inconveniente que tiene del audio, les recuerdo que en el chat estamos contestando a las preguntas que puedan surgir del tema. Entonces, para que por favor el abogado Fabián Esquivel y el abogado John Jairo Gamboa de nuestra firma va a estar respondiendo esas preguntas. Por favor, entonces, escribámoslas al chat y de igual manera la abogada Laura va a contestar en vivo las preguntas al final de la charla, ¿vale? Listo, Laura, tú me informarás. Laura, ¿estás? ¿Me firman? ¿Se me Lorena, escuchan mejor? creo que Hola. ahora sí. Ya se escucha bien, Isabel. Listo. ¿Sí? Sí, ahora sí se escucha mucho mejor. Ok, bueno, continúo en donde me quedé. Igual si tienen alguna duda o inquietud, me indican y en dado caso, pues repetimos como lo cite. Listo, Laura. Listo. Entonces, por último, lo que les estaba comentando era que
En el caso fortuito fuerza mayor también se van a incluir los actos de autoridad pública. En este sentido, esto aplicaría para los decretos en los cuales pues, nos hemos venido encontrando a raíz del aislamiento obligatorio. Sin embargo, es importante precisar que no todo acto de autoridad pública debe entenderse o analizarse como caso fortuito fuerza mayor, por lo cual es importante que se estudie cada caso particular y concreto y determinar si efectivamente el mismo se puede calificar como una suspensión obligatoria del contrato, es decir, que para el empleador le sea totalmente imposible dar continuidad a las ejecuciones o prestación de las actividades que él desarrolle. Voy a poner un ejemplo. En este caso, se van a incluir, por ejemplo, los sectores que se han visto más afectados con este tema, por ejemplo, el sector de turismo o la aviación. Para ellos, este tipo de condiciones y decisiones que ha tomado la autoridad pública sí implica un caso fortuito o fuerza mayor, pero van a haber actividades de la economía que se les va a poder constituir, como por ejemplo aquellas que se encuentren en las excepciones, como lo es, digamos, por ejemplo, el sector financiero bancario, que ellos continúan con la ejecución de su labor común y corriente. Otro ejemplo sería el sector de alimentos, que ellos siguen prestándolo. Entonces, yo como empleador no puedo alegar una suspensión por fuerza mayor o caso fortuito cuando yo continúo ejerciendo mi labor común y corriente. ¿Listo? Como suspensión del contrato también se han venido manejando las licencias no remuneradas, inclusive la suspensión de actividades de la empresa. En las licencias no remuneradas se presume inicialmente que la misma se da con autorización o solicitud del trabajador. Sin embargo, pues con el paso del tiempo con este tipo de emergencias, pues han habido empresas y inclusive el Ministerio de Trabajo también lo ha venido avalando y es precisamente tomar esas licencias no remuneradas en aras de proteger y salvaguardar la relación laboral. Por último, pues tenemos la suspensión de las actividades de la empresa por más de 120 días y es importante que se distinga entre este tipo de suspensión de la empresa por 120, de las actividades de la empresa por 120 días, a aquellas que se den por fuerza mayor o caso fortuito. ¿Por qué lo digo? Este tipo de suspensión trae consigo que la empresa no pueda continuar desempeñando su actividad para la cual está constituida y por lo cual implica que se dé por razones técnicas u económicas. Listo, esto es lo que lo diferencia del caso fortuito fuerza mayor. Si supera esos 120 días de suspensión, puede traer consigo la terminación por la causa del contrato de trabajo, distinto a la fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso la suspensión va a permanecer en el tiempo hasta tanto pues continúen existiendo esas causales por las cuales se da la suspensión. ¿Listo? Adicional a esto, la suspensión de las actividades de la empresa implica la autorización del Ministerio de Trabajo, que presupone que no se demore más de 2 meses. Sin embargo, pues conociendo nuestro Ministerio de Trabajo, está tardando muchísimo más tiempo. El caso fortuito fuerza mayor, que se dé, por ejemplo, la aplicación del mismo a raíz de lo que se ha venido desempeñando o desarrollando con el COVID, es importante mencionar que se recomienda que se informe al Ministerio de Trabajo de las medidas que se están tomando. ¿Listo? Si bien no requiere una autorización previa al Ministerio de Trabajo, es mejor que se anuncie que se van a suspender los contratos por este tipo de causal. ¿Listo? Entonces, ¿qué trae consigo? ¿Cuáles son los efectos de la suspensión del trabajo, del contrato de trabajo? Para el trabajador trae consigo la obligación de prestar sus servicios al trabajador, al empleador o empresa. Para el empleador, los efectos que va a traer consigo es la exoneración del pago de las remuneraciones, entiéndase, las prestaciones laborales y sociales, como van a ser las primas, las vacaciones, entre otros, los intereses de cesantías, etcétera. Lo único que va a quedar vigente
para el empleador va a ser el pago de la seguridad social. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la misma va a buscar el amparo de ciertas contingencias como es vejez, invalidez y muerte. Entonces siempre va a ser necesario que se pueda seguir cubriendo ese tipo de riesgos por el sistema de seguridad social. Por eso, si bien inicialmente la legislación laboral hablaba de que al suspender el contrato de trabajo, yo como empleador estaba obligado a cubrir única y exclusivamente pues los aportes a pensión. Con el paso del tiempo y sobre todo con con la posición tomada por la Corte Constitucional, esto se ha ido ampliando a los demás riesgos, es decir, pensión y riesgos laborales. ¿Listo? ¿Cuándo y de qué manera se deben reanudar las actividades o acción del servicio? Entonces, el empleador va a tener que enviar una notificación personal o un aviso publicado a sus empleados de tal manera que tenga la obligación de volver a reiniciar sus actividades dentro de los 3 días siguientes a la notificación o el aviso. Pasamos a la terminación del contrato. Dicho o expuesto todo lo que les acabo de mencionar anteriormente, la terminación del contrato debe ser la última medida que tomen las partes, sea trabajador o empleador. ¿Por qué? Porque lo que se busca es justamente salvaguardar la perduración de los contratos laborales y justamente la remuneración mínimo a la persona que preste ese servicio. Sin embargo, si como empresa se han agotado absolutamente todos los mecanismos que en mis manos estén para poder permanecer o mantener estas relaciones laborales, pues ante la imposibilidad de continuar con la ejecución del mismo, se puede dar por terminado el contrato laboral. Eh, para dar por terminado el contrato laboral, pues sencillamente tienen que tener en cuenta que se puede dar por terminado el contrato laboral, entre otras cosas, por justa causa de terminación o sin justa causa de la misma. En caso de que pues se llegare a ser sin justa causa, pues va a traer consigo, por supuesto, las indemnizaciones que por ley se han especificado y dependiendo del tipo de contrato que tenga cada persona particular. Por último, estas son como la jurisprudencia vigente en el tema. Si bien la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia no se han pronunciado como tal a fondo sobre la emergencia económica que hoy nos ocupa, sí ha existido cierta trayectoria, por decirlo así, respecto a la posición jurisprudencial para analizar el tema de la suspensión de los contratos, sobre todo por fuerza mayor, caso fortuito, o incluso por el cese de las actividades de la empresa por más de 120 días. Básicamente es lo que les acabo de exponer. Esto es por si alguno de ustedes quiere leerlas, nuestro precedente jurisprudencial y muy seguramente el precedente jurisprudencial con el cual va a entrar a analizar los jueces laborales, la Corte Suprema de Justicia, como entes judiciales para regular las relaciones laborales en materia de todo este tema o medidas que se vayan a tomar durante la emergencia económica. Importante también mencionarles, las normas laborales como tal, pues están expuestas en el Código Sustantivo del Trabajo, que como ya les indiqué, pues es una norma que data ya de vieja data, como es desde el año 1951, por lo cual la contingencia en la cual nos encontramos no ha sido tenida en cuenta dentro de la coyuntura o el análisis normativo y jurisprudencial que se haya podido manejar, por lo cual el resuelve de cada uno de los casos va a depender única y exclusivamente pues del análisis que haga un juez ordinario laboral o constitucional en dado caso. ¿Listo? Ni el Ministerio del Trabajo ni ningún otro ente va a poder entrar a determinar si fue legal
o ilegal pues la suspensión o terminación de los contratos laborales. Solamente va a ser un juez laboral el cual va a poder determinar eso conforme las correspondientes pruebas allegadas dentro del proceso y el análisis particular de cada caso. Entonces, en conclusiones, normativamente en estos momentos de pandemia o de emergencia que nos encontramos, se han tomado como medidas para manejar los contratos laborales, el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible, tomar las vacaciones anuales, anticipadas o colectivas y los permisos remunerados y los salarios y el pago de salarios, perdón, sin la prestación del servicio. Como les dije, pues se amplió a la licencia remunerada compensable, a las modificaciones de la jornada laboral y lo que trae consigo a la concertación de una nueva remuneración o salario, la modificación modificación o suspensión del pago de todo aquello que se entienda como suma extralegal o pago de libre o mera liberalidad de parte del empleador y la concertación de los beneficios convencionales que aplica para aquellas personas que se encuentren sindicalizadas. Conclusiones. Podemos concluir entonces que para el caso particular, el tema de la emergencia económica o el tema del aislamiento preventivo no ha podido ser contemplado dentro de nuestra normatividad laboral, por lo cual pues nos encontramos ante un nuevo territorio que no ha sido explorado y no ha sido tampoco expuesto por los jueces laborales de nuestra república. Sin embargo, ya existe precedentes de las medidas que se pueden tomar y cómo se puede determinar si el actuar del parte, sea trabajador o empleador, fue legal o ilegal. Importante que tengan en cuenta que también ante la situación en la que nos encontramos, no va a ser culpa ni de una parte ni de la otra las medidas que se llegaren a tomar dentro de la ejecución de las relaciones laborales. Pero sí es importante que se tenga en cuenta que todas aquellas medidas que se tomen deben estar precedidas primero por un consenso entre las partes, porque pues es un contrato y deben ser escuchadas ambas partes para poder ser modificado o tomado alguna de estas medidas que antes indicamos. Y adicionalmente que todas las medidas que se llegaren a tomar deben estar precedidas de la buena fe del actuar de cada una de las partes. ¿Listo? Por eso es muy importante para casos como el presente, pues que nos encontramos en una emergencia económica, ese principio que les mencioné al principio. Todos debemos actuar bajo la presunción de buena fe. Y por supuesto, en caso de que el actuar no haya sido acompañado por eso, pues vamos a estar ante la posibilidad o puertas de presentar ese caso ante un juez ordinario laboral, muy probablemente en sede de demanda como tal, y va a ser el que determine si el actuar de las partes fue legal o concordante con las normas legales e inclusive la posición que ha expuesto el Ministerio de Trabajo como ente de vigilancia y control en nuestras relaciones laborales. Con eso pues doy culminada pues a modo general la charla del día de hoy, que básicamente quería justamente eso, exponerles cómo manejar las relaciones laborales en estos momentos de emergencia económica o de crisis. No sé si continuamos entonces con las preguntas, Lorena. Listo, sí señora, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a alguna de las preguntas, por lo cual pues les solicitamos que por favor puedan dar clic en el botón de levantar la mano. Como les comentamos al inicio, vamos a intentar dar paso a la mayoría por tiempo. Si alguno que quiere pues que su pregunta sea respondida en vivo y quizá por tiempo no alcanzamos, por favor déjenos sus datos de contacto, nosotros pues los vamos a comunicar y pues hacemos pues ya la asesoría más personalizada. También los invitamos a que por favor se comuniquen con nosotros, visiten nuestra página web y pues reciban los beneficios del convenio. Entonces, pues vamos a dar paso
a las preguntas, que pues puedan levantar la mano. Entonces los invitamos a que si alguno tiene una pregunta, por favor levante la mano. Voy a leer una pregunta, abogada, que se encuentra en el chat. La formula Lisette Rodríguez dice: buen día, tengo dos inquietudes. La primera, ¿cómo podemos hacer este tipo de observaciones legales sin poner en riesgo el trabajo? Y la segunda, ¿la pensión se puede ver afectada por el COVID-19? Bueno, Lisette, respecto a la primera inquietud, considero que el mecanismo más fácil es acudir directamente a la persona que se encargue de la relación laboral o del contrato de trabajo, sea recursos humanos, sea el jefe directo de ustedes. Considero que primero se debe hacer, por supuesto, un acercamiento con esa persona o esa autoridad previo a cualquier otro tipo digamos que de circunstancia o consideración. Si esto no funciona, también lo pueden hacer mediante derechos de petición, correos electrónicos o cualquier medio formal que también consideren pertinente. Digamos que no hay que darle tanto formalismo a eso, este tipo de solicitudes o consultas no van a traer consigo, digamos que repercusiones más allá que responder la consulta que ustedes vayan a hacer. En caso tal, por supuesto, de que el empleador tome algún tipo de represalia o algún tipo de acción fuera de la buena voluntad que pueda prever, pues se va a considerar ilegal. Caso en el cual, pues, sí es importante que como trabajadores, por lo menos, pues, y como empleadores también, se documenten muy bien de cada una de las acciones que llegaren a tener. Listo, pero en lo posible, pues no va a requerir ninguna otra formalidad más que simplemente plantearlo. Respecto a la pensión, no sé exactamente a qué hace referencia, pero voy a catalogarlo en varias partes. La primera, respecto a los aportes de seguridad social en pensión, los mismos se deben continuar haciendo común y corriente y conforme el último salario devengado, o sea, va a seguir siendo exactamente igual, por lo cual no va a traer consigo ninguna afectación en ese tema. Como segundo paso, el gobierno nacional también expedió un decreto en el cual las empresas pueden acogerse a disminuir el porcentaje del pago a pensión al 3%. Entonces, si hace referencia a este tipo, también la inquietud hace referencia a este tipo de decreto, es libertad del empleador indicar si se acoge o no se acoge a esa oportunidad que les da el gobierno y en todo caso no quiere decir esto que les vaya a afectar ni en el número de semanas ni en el salario que vayan a cotizar al sistema general de pensiones, por lo cual tampoco va a tener ninguna incidencia en en materia de liquidación pensional, lo que me lleva a la tercera y última consideración, si la pregunta va orientada a eso, es que este tipo de situaciones no va a tener que afectar la liquidación de la mesada pensional o inclusive para aquellos que están en Colpensiones no les va a afectar la liquidación o el promedio de los últimos 10 años cotizados. No sé si exactamente hace referencia la consulta alguna de estas respuestas que acabo de mencionar, sino pues por favor nos informa Lisette por medio del chat si la respuesta pues solucionó la duda que se planteaba. Listo, muchísimas gracias, Laura. Les recuerdo, yo soy la encargada del convenio con la comunidad piloto. Mi nombre es Lorena Lozano. Les voy a dejar en el chat también mi número de celular, por si me quieren llamar para contactarme en cualquier caso. También les recuerdo, el día lunes estuvimos en la radio informando que también vamos a tener otra charla que es relacionada con el tema de las pensiones, Lisette. Quedas cordialmente invitada. También nos informan que si pueden recibir esta conferencia, sí, claro, a través de un link que ya César les dejó en el chat, en donde se pueden inscribir para recibir esta videoconferencia de hoy. ¿Listo? Bueno, ya les dejo mis datos por el chat.
También vamos a ver si alguien más está preguntando. Bueno, el señor William pregunta algo. Dice, la mayoría de empleadores han reducido los salarios a los trabajadores en principio de común acuerdo o consenso. Sin embargo, la realidad es otra. La pregunta es, ¿a futuro es posible reclamar los derechos prestacionales y de seguridad social sobre el salario anterior, mayor que el actual? Bueno, como les indiqué en la charla, este tipo de contingencias pues no han sido reguladas como tal por las normas, ni tampoco existe un precedente judicial que nos pueda determinar cómo va a fallar un juez, que es quien en últimas toma la decisión de si ese tipo de modalidades sean legales o ilegales. Entonces, respecto a si se pueden reclamar y va a ser a consideración de un juez determinar si lo mismo fue legal o ilegal. En caso tal de que se considere ilegal o ineficaz, pues va a haber lugar al pago del salario que hacía falta, sobre todo. Sin embargo, también es importante que se tenga en cuenta que dentro de las medidas que ha tomado el Ministerio de Trabajo, sí ha contemplado la posibilidad de la reducción del trabajo, de salario, perdón. ¿Por qué se hace? Pues se buscan todo tipo de medidas que impidan la terminación del contrato y se mantenga ese el empleo. ¿Listo? Que se debe entrar a revisar, se debe entrar a revisar si el actuar del empleador está conforme a la ley, es decir, que efectivamente esta condición de emergencia haya traído consigo una disminución de sus ingresos y por ende se encuentre imposibilitado a cancelar la totalidad del salario. ¿Listo? Entonces, es avalada la medida, inclusive el Ministerio de Trabajo no indicó exactamente en qué porcentaje se puede disminuir el salario. Sin embargo, soy partidaria pues, de que el salario no se puede disminuir menos de un salario mínimo mensual legal vigente, y más si la persona no está haciendo, y más si la persona no está o está ejecutando su labor común y corriente y durante el mismo horario laboral. Eh, pero sí hay lugar a que se pueda desalarizar el contrato, siempre y cuando, por supuesto, estas medidas sean tomadas de manera temporal y mientras que dure la emergencia económica en la que nos encontramos. Ya si esta desalarización continúa, pues va a estar precedido, por supuesto, de la ilegalidad de la misma y puede ser sujeto también de que sea analizado o evaluado por un juez laboral respecto al consenso, o sea, si se hizo o no. Digamos que es un hilo muy finito entre lo uno y lo otro, porque si yo como trabajador pues manifiesto en algún documento estar de acuerdo, se presume que lo allí dicho se leyó y estuvo eh, de manera comprendida totalmente por el trabajador, pues se presume que es legal y que fue consensuada. Sin embargo, pues por supuesto van a haber casos en los cuales el trabajador pues ha dado la autorización correspondiente o haya dado la firma con las salvedades que se requieran, pues caso en el cual igual también se debe exponer ese tipo de casos ante un juez laboral y evaluar si ese consenso pues es eficaz o ineficaz, es decir, estuvo acompañado de la información correspondiente y del libre albedrío o toma de decisión del trabajador sobre todo. Listo, pues muchísimas gracias. Pues antes de finalizar, pues quiero agradecerle a nuestra abogada Laura Isabel Frías por compartirnos sus conocimientos. También pues agradecemos su participación. Le doy la palabra ya a César. Listo. Bueno, entonces, muchísimas gracias a la abogada Laura Isabel Frías por la información, a Lorena también por contactarnos y pues ayudar a realizar esta charla. ¿Sí se está escuchando bien?
escucho entrecortado. Lorena, ¿sí me escuchas bien? Qué raro. Bueno. Ahora sí. Sí, ya se escucha mejor. Sí. Listo. Entonces, bueno, agradecerle también a Lorena por el apoyo con la organización de esta charla. Y bueno, quería recordarles a todos los que están conectados que este tipo de charlas y otras actividades que tenemos programadas también para el 28 de este mismo mes con TG Consultores también va a ser enviada para que ustedes puedan inscribirse y pues principalmente que nos sigan también en las redes sociales para que puedan estar pendientes. Se escucha una interferencia. Pendientes de las actividades que tenemos. En Instagram pueden encontrarnos y ahí encuentran todas las actividades en un enlace que tenemos en la biografía. Sí, realmente invitamos a la próxima charla. Vamos a hablar de las pensiones en época del COVID-19. Entonces, para que porfa estén pendientes a través pues, de las redes de la universidad. Exactamente. Entonces, por favor, no olviden registrarse en el enlace que les acabo de poner en la parte del chat. Regístrense, ahí les vamos, con ese correo que ustedes se registren, les vamos a enviar la información y la grabación de esta charla para que la tengan y la puedan revisar nuevamente. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les agradecemos a todos su participación. Perdón, Martina nos escribe. Listo, perfecto. Entonces, Martina, por favor, inscríbete al correo, al enlace que dejamos arriba. Voy a volverlo a copiar. Listo, regístrate ahí y vamos a enviarte la información de asertividad, de la charla de asertividad y esta. ¿Listo? Para que por favor te registres ahí. Y les recuerdo, síganos en las redes sociales para que puedan estar atentos a toda la información. Es @unipilotoegresados Instagram y @egresadosunipiloto en Facebook. Listo, entonces ahora sí los dejamos descansar, regístrense, acuérdense que toda esta información la enviamos el lunes, siempre. Y pues que pasen un feliz almuerzo. Muchas gracias también a TG Consultores, a todos nuestros moderadores y a mi compañera Olga que está por ahí, debe estar ocupadita, pero estuvo pendiente de la charla. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias y feliz tarde.